Bueno, entonces empecemos. Dice, durante muchos años a los óxidos de los elementos del bloque P, a los óxidos del elemento del bloque P, se les llamaba anhídridos porque podía obtenerse el ácido del mismo elemento. Debajo se muestran tres reacciones. Elija el o las que involucren el proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. ¿Ya? Acá hay un tema. En química casi siempre, chicos, lo que va a ocurrir es que ustedes le van a dar un contexto teórico, un contexto base para que ustedes puedan introducirse a la pregunta, ¿ya? Esto más porque la química, como es una ciencia experimental, tú necesitas tener mucha imaginación para tratar de llegar a una respuesta. O sea, no tiene mucha lógica que tú digas voy a aprender el curso de química si solamente vas a resolver ejercicios. Si vas a solamente resolver ejercicios y que van a ser muy puntuales, muy mecánicos, no tiene lógica. Porque lo que tú necesitas es no solamente resolver el ejercicio, sino también abrir la mente, ¿no? E imaginarte qué es lo que pueda estar pasando, ¿ya? Ahora, dentro del contexto teórico, tú tienes que ser muy práctico. Por lo general, casi siempre la pregunta está al final de todo ese texto enorme. Así que tú tienes que identificar qué es lo que me están pidiendo y hacia eso debes apuntar, ¿ya? Ahora, otro punto importantísimo acá, esta es la Olimpiada de Química, ¿ya? Pero en química, además, tú necesitas leer mucho, ¿ya? Cuanto tú más leas, más seguro vas a estar de la respuesta que puedes dar. Si bien es cierto, a nivel básico, ¿ya? A nivel colegio, se puede decir, yo voy a formar un ácido oxácido a partir de un óxido ácido, que es lo que ya sabemos. El óxido ácido con agua es capaz de formar el ácido oxácido. No necesariamente esa es la historia correcta, ¿ya? Porque, o sea, si nosotros nos vamos al contexto histórico, ¿ya? La palabra anhídrido significa sin agua o que se le ha despojado el agua. Entonces, si yo voy a algo llamarlo anhídrido, es porque yo lo he despojado de agua. Entonces, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, a este señor, que sé que se llama ácido sulfúrico, lo despojo de su molécula de agua o de una molécula de agua, me va a quedar este señor, que es el anhídrido sulfúrico, ¿ya? A él yo lo llamo anhídrido. ¿Por qué a él yo lo llamo anhídrido? Porque al ácido le despojé el agua y me quedé con el resto. El resto es anhídrido. O sea, lo que te quiero decir es que si a él yo lo voy a llamar anhídrido, es porque se encontró que si a los ácidos oxácidos tú les retiras las moléculas de agua, el resto, que ya no tiene la molécula de agua, debería llamarse anhídrido. Igual ocurre, te pongo otro caso. Si yo tengo el ácido carbónico y al ácido carbónico yo le retiro la molécula del agua, entonces esto se conoce con el nombre de anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque al ácido carbónico le quité el agua y me quedó la parte anhídrida, la parte que no tiene agua, ¿ya? Esa es la razón por la que a esos señores se les llamó anhídridos. El problema es que a lo largo de los años ya se ha confundido ese contexto y se dice, ya, los anhídridos son sustancias que cuando interaccionan con el agua me dan un ácido oxácido. Bueno, sí, pero no. O sea, lo que yo podría decir correctamente es que el óxido ácido con el agua me da un ácido oxácido, ¿ya? O ya, el anhídrido con el agua me da un ácido oxácido. Pero yo no puedo decir que durante muchos años a los óxidos se les llamaba anhídridos porque se podía obtener el oxácido de este elemento. No, más bien por el contrario, yo diría, ¿no? Durante muchos años a los óxidos de estos elementos se les llamaban anhídridos porque resultaban de despojar de las moléculas de agua o despojar del agua a los ácidos oxácidos de los cuales provenían, ¿sí? Esa debería ser la historia. ¿Ya? Eso te lo comento porque
como tú estás a un nivel de olímpico, ¿ya? Si te hacen una pregunta, tú puedes cuestionarlo. No, en Unidemia me han dicho que no es así, con toda así la desvergüenza del mundo. Sarachaga me dijo de que es así. Sarachaga me dijo de que está incorrecto eso. No se les llama anhídridos porque a partir de ellos se puede formar el ácido oxácido. Históricamente se les llamó anhídridos porque resulta de que al ácido oxácido se le retira la molécula del agua y lo que me va a quedar es la forma sin agua, la forma anhídrida, ¿ya? Entonces, solamente para ponerte en el contexto, ¿ya? A nivel mortal, ¿ya? Con los mortales tú vas a decir, el anhídrido con el agua me da el ácido oxácido, que es la base que te dicen acá. Te dicen, debajo se muestran tres reacciones. Elija la o los o las que involucren un proceso de obtención de un anhídrido desde un oxoácido. Allá. Voy a partir de un ácido oxácido. Me pregunto, ¿el SO3 es un ácido oxácido? No. Si yo veo a este señor, que es el SO3, ¿ya? El SO3, ¿ya? Este señor viene a ser un óxido ácido, ¿no? Esto lo tenemos claro. ¿Por qué es un óxido ácido? Porque es un óxido y tienes un elemento no metálico a su costado, un óxido ácido, ¿ya? Si yo tengo a este señor H2SO4, este señor tiene hidrógeno, ¿ya? Y ese hidrógeno al inicio me permite reconocerlo como si fuera un ácido, ¿ya? Y este ácido va a ser un ácido oxácido. Profe, entonces el que tenga hidrógeno al inicio me permite definir que es un ácido oxácido. No, te permite darte una primera muestra de que es un ácido. En realidad, para que él pueda ser considerado como un ácido, lo que tendría que pasar es que esos hidrógenos sean capaces de liberarse en solución acuosa, para que te dé, por ejemplo, estas sustancias que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo parto, mira, estoy partiendo de un ácido oxácido y a partir del ácido oxácido estoy obteniendo un óxido ácido. ¿Te das cuenta? Entonces, esta proposición, yes, sí es correcto. Y te pregunto, ¿la tercera proposición tiene la misma lógica? ¿Estoy partiendo de un ácido para obtener un anhídrido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Porque debo preguntarme qué es lo que estoy obteniendo. Lo que yo estoy obteniendo acá es esto, el Na2SO4, ¿ya? Na2SO4. Y te pregunto, esta sustancia, ¿cómo la puedes clasificar tú? ¿Es un ácido, es una base, es un hidróxido, es un óxido ácido, un ácido oxácido, es una sal aloidea, una sal oxisal? ¿Cómo la puedes catalogar? Y te la pongo fácil. Tienes aquí, tienes a un metal, tienes a un no metal y tienes al oxígeno. Con eso ya te di bastante material para que puedas dar con la respuesta. Si yo tengo esa forma, ¿quién es ese señor? Esto de acá sería una sal, ¿no? ¿Y qué tipo de sal? Una sal oxisal, ¿ya? Esa sería la forma. Entonces, ¿qué vas a marcar aquí como respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Ayúdame. Solo la dos, ¿verdad? ¿Sí? Solo la dos. Perfecto. Listo. Continuemos. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Nada. Ya. Ok. Entonces pasemos a la pregunta siguiente. Dice, la dinamita es un explosivo común en ingeniería de minas. Su fórmula molecular es la que tienes acá. O sea, desde ya, si me están diciendo que esta es la fórmula global de la dinamita, entonces esta es la dinamita. ¿Ya? Cuando un cartucho explota en presencia de oxígeno, o sea, un cartucho de dinamita explota en presencia de oxígeno, se produce la siguiente reacción. Tienes la dinamita que reacciona con el oxígeno y te da estas sustancias, que es el nitrógeno, el agua, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, ¿ya? Si te das cuenta,
Tú partes de un cartucho de dinamita. La dinamita, ayúdame, ¿en qué estado se encuentra? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Googléalo a ver. La dinamita, ¿en qué estado se encuentra? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Ya, te lo dejo de tarea, ¿ya? El punto es que cuando la dinamita entra en contacto con el oxígeno, ¿sí? Tú vas a ubicar si la dinamita es sólida o es líquida, porque es una de las dos, o es sólida o es líquida, averígualo tú, ¿ya? Jimena, Es líquida, creo, profe. es líquida. ¿Todos se acuerdan con que es líquida? La nitroglicerina sí es líquida, ¿ya? Pero la dinamita es sólida, es un cartucho de dinamita, te están diciendo es un cartucho, ¿no? Es como si fuera un cohete grandote, ¿ya? Entonces, es un sólido que está muy, muy compactado. Y cuando él reacciona con el oxígeno, ¿ya? Pues se provoca una explosión. Lo que va a ocurrir es que, mira, partes de un sólido que ocupa muy poco espacio y se forma nitrógeno, que es un gas, dióxido de carbono, que es otro gas, monóxido de carbono, que es otro gas, y posiblemente por la temperatura el agua también se encuentre en fase gaseosa. ¿Y eso qué es lo que provoca? La onda expansiva. Porque el sólido y el líquido siempre ocupa menos espacio que un gas o que un líquido. O sea, que un gas. El sólido o el líquido siempre ocupa menos espacio que un sólido o un líquido, ¿ya? Entonces, cuando se ocurre la onda expansiva, por lo general, y casi siempre es porque un sólido ha generado gases que cuando se expanden provocan esa onda expansiva. Y eso es lo que provoca todo el efecto destructivo que tiene, por ejemplo, la dinamita o que tiene la nitroglicerina, pero que también puede ser utilizado a favor para salvar vidas. Por ejemplo, el airbag de los automóviles. El airbag de los automóviles tiene una sustancia sólida que cuando entra en contacto, cuando hay una colisión y es muy inestable, inmediatamente forma gases y se expande. Entonces, ¿tú te imaginas andar con el airbag abierto o completo o lleno dentro del automóvil? No se podría. Pero si es que el automóvil tiene una colisión, inmediatamente esa sustancia sólida ¡pac! Revienta y al reventar genera sustancias gaseosas que inflan de manera bien rápida el airbag y eso puede mitigar algún tipo de golpe o algún tipo de daño que sufra una persona cuando sufre una colisión en un automóvil. ¿Te das cuenta? Entonces se utiliza la química para eso. O sea, no es solamente que yo vea la fórmula que resuelve el problema, sino que a ese le encuentro un sentido práctico. Porque si yo le encuentro un sentido práctico, decir, ay, uy, ¿verdad? La química es bien chévere, ¿no? Y a mí no me la han enseñado así. Bueno, ahora la estás aprendiendo de esa manera. Y en realidad hay muchas formas de cómo tengas aquí esto. Ya, entonces Marco me dice, oye, estás hablando mucho, ya encontré la respuesta. Bueno, justamente es eso. Le deje que yo te dé el contexto y tú, a partir de la lectura, vayas encontrando la respuesta. ¿Qué nos dice Marco? A ver, seleccione la respuesta que mejor describa los productos obtenidos. Allá, ¿qué producto he obtenido? Un hidróxido, un hidruro. Hidruro, bueno, ya al agua la podría considerar un hidruro, ¿ya? Vamos a ver acá. No es de todo correcto, pero bueno, vamos a considerar. El agua es un hidruro. Muy bien. Luego, un elemento químico. Yes, tengo a nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico. Muy bien, es un elemento químico. Luego te dice un óxido ácido. Ah, ya sé por qué te diste cuenta. Lo máximo, ya. El CO2, ¿ya? Es un óxido ácido, ¿ya? Es un óxido ácido. Y tú te encuentras con el CO, ¿no? Y nosotros te hemos reventado la cabeza diciéndote, acuérdate quiénes son los óxidos neutros, ¿no? Chicos, ¿quiénes son los óxidos neutros? Ya lo habíamos visto, ¿no? Era el N2O, el NO, el NO2 y el monóxido de carbono. Eso te lo tienes que saber de memoria. Si eres un alumno Unidemia, ya si tienes aquí tu sticker Unidemia o por acá tu sticker Unidemia en tu corazoncito, eso de ahí lo debes saber, al revés y al derecho. Por lo tanto, aquí tu respuesta, ¿cuál sería? Sería la letra D.
Eso es lo que estás encontrando. Ahora, hay un tema, ¿ya? Y acá complementando. Los hidruros tú lo puedes clasificar en dos grandes grupos, ¿ya? O es un hidruro metálico o es un hidruro no metálico, ¿ya? Y es directo, ¿no? Si es un hidruro metálico, es el hidrógeno unido a un metal. Y por lo general, ese metal va a ser un metal muy, muy activo. Por ejemplo, los hidruros clásicos son hidruros que se forman con elementos del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica, alcalinos o alcalinos térreos, porque son los elementos metálicos más activos que hay. Entonces, cuando tú hablas de un hidruro metálico, mira, un hidruro metálico podrías estar hablando del hidruro de sodio, por ejemplo, o podrías estar hablando del hidruro de calcio. Para mí, estos de acá resultan ser eso, son hidruros metálicos. Y la particularidad que tienen estos hidruros metálicos es que aquí el hidrógeno actúa con número de oxidación -1, ¿no? Tú te acuerdas que el hidrógeno típicamente trabaja con carga +1, pero acá actúa con carga -1. Profe, ¿y cómo yo me doy cuenta? Te vas a dar cuenta fácil porque sabes que el sodio no tiene otra carga que sea carga +1. O sea, él no va a trabajar con otra carga que no sea número de oxidación +1 y el número de oxidación +2. Entonces, caballero, el que tiene que cambiar su carga o su estado de oxidación es el hidrógeno. Entonces, en los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con número de oxidación -1, ¿ya? Entonces, si existen hidruros metálicos, existe lo contrario, que es el hidruro no metálico. Y en el hidruro no metálico yo voy a tener una variante, ¿ya? Por ejemplo, voy a ponerte el caso del HCl y el caso del H2S, ¿ya? A estos señores, mira, a estos señores yo los voy a llamar así, los voy a llamar hidruros no metálicos, ¿ya? Pero acá hay un tema, ¿ya? Que yo también podría tener al HCl acuoso o podría tener al H2S acuoso, ¿ya? Y en este caso, estos señores ya no se llaman hidruros. En este caso, estos señores se conocen con el nombre de ácidos hidrácidos. Ah, profe, ¿y entonces yo cómo me voy a dar cuenta? Vas a tener que mucho fijarte en el contexto de la pregunta, ¿ya? Si el contexto de la pregunta es una pregunta que te está empujando hacia el ácido o hacia la teoría de ácidos y bases, tú tienes que fijarte en esto. O fijarte si es que aquí tú tienes este subíndice AC, acuoso. Si este señor, el HCl, está en su forma acuosa, es un ácido. Si el H2S está en su forma acuosa, es un ácido. A él no me dicen nada. Si me lo ponen así, ¿ya? Si me lo ponen así, yo asumo que él se encuentra en fase gaseosa y él se encuentra en fase gaseosa. Y cualquiera de los dos se conoce con el nombre de hidruros no metálicos. Pero si esos hidruros no metálicos yo los disuelvo en agua, yo voy a estar hablando de ácidos hidrácidos. Otro punto importante, chicos, tú porque eres un chico unidemia, porque eres un alumno unidemia, porque eres un mini geniecito, ¿ya? Estos señores en realidad no son compuestos químicos, ¿ya? Eso es algo que a veces es una jalada de pelos en química, porque a veces aparecen cosas que uno dice, ah, ¿cómo han llegado a eso estos señores? El HCl acuoso no es un compuesto químico, es una solución, es una mezcla de HCl con agua. Es ácido clorhídrico. Por eso lo correcto para ellos es siempre colocarle el término AC, porque sabes que es HCl disuelto en agua o H2S disuelto en agua. Pero como esto ya está muy arraigado en la historia de la química, se consideran, oye, sí, son ácidos hidrácidos, pero no, no es correcto, no son ácidos, no son un compuesto químico en sí, sino es una solución que como pertenece a una gran familia, lo llamas ácidos hidrácidos, ¿ya? Y lo de arriba son hidruros no metálicos. Entonces, tengo hidruros metálicos y tengo hidruros no metálicos. Y para seguir complicando la cosa, ¿ya? Estos hidruros no metálicos, los que yo tengo acá, son sustancias que se pueden formar con elementos del grupo 6A o del grupo 7A de la tabla periódica, ¿ya? Por eso le estoy colocando al cloro y le estoy colocando al azufre. Nada es casualidad. Yo todo lo veo, yo todo lo sé aquí. Si te he colocado este caso y te he colocado este caso, es porque este es un elemento del grupo 7 y este es un elemento del grupo 6.
y tiene esa particularidad de que sus hidruros no metálicos, disueltos en agua, pueden formar ácidos hidráticos, ¿ya? Pero tengo una variante. La variante, por ejemplo, podría ser con estos señores, lo voy a poner por acá, NH3, voy a poner por acá, BH3, lo voy a poner por acá, el CH4, y particularmente esto, el agua, ¿ya? A ellos, si tú te das cuenta, el nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica, el boro está en el grupo 3 de la tabla periódica, el carbono en el grupo 4 de la tabla periódica y el oxígeno en el grupo 6 de la tabla periódica. A estos señores se les conoce con el nombre de hidruros, ¿ya? Hidruros especiales, ¿ya? Hidruros especiales. Es un nombre muy particular que he empezado a recibir. No debería ser correcto, debe ser hidruros no metálicos, pero es la forma que reciben. Sí, Jimenita, creo que te quedaste con la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? No, profe, creo que me quedé con la mano alzada nomás. Ah, te quedaste con la mano levantada. Ya, está bien, no hay ningún problema. Perdón que como yo estoy concentrado acá, al girar para ver la otra pantalla a veces me resulta un poquito complicado. Así que de todas maneras, si tienen el micrófono, ábranlo, ¿no? Y, profe, entonces ya yo sé que quieres intervenir y yo te voy a dar el pase para que puedas intervenir. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el contexto de la pregunta. Como te das cuenta, es bastante fácil. Yo te he metido así un florazo tremendo porque quiero que esto lo aprendas, que entres en un poco más de contexto, pero en la evaluación tú ves, como hizo Marco, de frente la letra D. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dicen acá, a ver, resolvamos. El proceso Solvay se utiliza para fabricar carbonato de sodio, ¿ya? Un ingrediente importantísimo en la fabricación del vidrio de ventana, ¿ya? La reacción global del proceso es la que te dan ahí, ¿ya? Tienes una reacción en la que el cloruro de sodio reacciona con el carbonato de calcio para darte carbonato de sodio y cloruro de calcio, ¿ya? La pregunta es aquí. ¿La pregunta cuál es? A ver, elija la respuesta que mejor describa el proceso. Ah, ya. Listo. Tú mismo eres. A ver, ayúdame. ¿Cómo harías aquí? A ver, Marco nos dice la letra A. La reacción contiene solo sales oxidales y sales aloideas. Yes, claro. ¿Ya? A ver, sales oxidales contienen oxígeno. Ya hace un rato vimos el contexto, ¿no? ¿Cómo yo reconozco una sal oxidal? Metal, no metal y oxígeno. Y una sal aloidea tiene metal y no metal, pero el no metal, ojo, el no metal es un no metal del grupo 6 y del grupo 7 de la tabla periódica, ¿ya? El término halo, ¿ya? Halo está relacionado con sal, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en el grupo 7 de la tabla periódica están los halógenos. Etimológicamente, genes es generador, formador, procreador, y halo es sal. Por lo tanto, halógenos sería formadores de sales, ¿ya? Entonces, típicamente los del grupo 7 de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, yodo, son sustancias que su tendencia natural es a formar a sales. Por eso vas a encontrar cloruro de sodio, cloruro de calcio, fluoruro de sodio, fluoruro de calcio, fluoruro de potasio, whatever, ¿ya? Y los del grupo 6 tienen la particularidad de ser anfígenos, ¿ya? O calcógenos, ¿ya? El término anfi es como si fuera intermedio, sí y no, sí y no, sí y no, ¿ya? Como que para sí, para este lado, ¿ya? Entonces, para formar sales, ¿ya? Los del grupo 6A de la tabla periódica casi siempre lo hacen con el azufre, ¿ya? Por eso, por ejemplo, tú vas a encontrar sulfuro de calcio, sulfuro de hierro, teleruro de calcio, teleruro de hierro, por así decir, ¿ya? El oxígeno no, porque tú recuerdas que el oxígeno, ya sea con un metal o con un no metal, lo que va a formar son óxidos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una sal aloidea, ¿ya? Es porque es un elemento no metálico con un halógeno o un anfígeno. Y el anfígeno típicamente va a ser el azufre, porque como está más arriba en la tabla periódica, es el que tiene más reactividad. Entonces,
tú vas a decir aquí, voy a tener sales aloideas. ¿Ya? Como sales aloideas, por ponerte un caso, tengo cloruro de sodio, metal, no metal, metal del grupo 1, no metal del grupo 7. Fluoruro de calcio, metal del grupo 2, no metal del grupo 7. ¿Ya? Sulfuro de hierro 2, ¿no? Metal con no metal del grupo 6 de la tabla periódica. ¿Ya? Sales aloideas. Y cuando tú dices sales oxisales, ¿ya? En las sales oxisales lo que yo me voy a encontrar, por ejemplo, es oxígeno en la composición. Metal, no metal y oxígeno. ¿Ya? Voy a encontrar, por ejemplo, nitrato cúprico, cobre NO3, metal, no metal, oxígeno. ¿Ya? Sulfato férrico, hierro 2, SO4, 3. ¿Ya? Metal, no metal, oxígeno, estamos hablando de sales oxisales. Una sal aloidea siempre su nombre va a terminar en uro. ¿Ya? Pero en una sal oxisal el nombre va a terminar en ito o va a terminar en ato, ito o ato. Por ejemplo, carbonato de calcio, nitrato de cobre, 2 en este caso, sulfato férrico, ¿ya? Siempre la terminación va a ser ato o ito. Y tú recuerda, puedes desempolvar nuestras clases, que yo te di un grupo de iones que los debes conocer sí o sí. Si tú eres un alumno Unidemia, esos iones los debes conocer. No puedes perder el tiempo en encontrar esos iones. ¿Qué iones debes conocer sí o sí? El cloro O3, que se conoce con el nombre de ion clorato. ¿Ya? El ion clorato. El SO4 de carga -2, que se llama ion Fosfato. sulfato, ¿cierto? Si yo tengo el NO3 de carga -1, él se llama ion nitrato, ¿ya? El PO4 de carga -3, él se llama ion fosfato, ¿ya? Y si yo tengo al CO3 de carga -2, este se llama ion carbonato, ¿ya? Chicos, por favor, estos de acá, te lo tienes que saber de memoria. Me veas a mí el próximo ciclo, no me veas el próximo ciclo, me veas el próximo año, o vayas a la academia que tú vayas y aprendas química y estés pensando en una carrera de medicina o de ingeniería, eso te lo debes saber de memoria, de memoria. No es que vas a ponerte a deducir porque vas a perder mucho tiempo, papalín, ¿ya? Así que lo aprendes y eso te va a resultar muy útil en cualquier a cualquier carrera que vaya, ¿ya? Entonces, ahora, empezando acá, te dice, dije la respuesta que mejor describa lo de acá. ¿Quién me respondió? Me respondió Marco. ¿La reacción contiene sales oxisales y sales aloideas? Yes, es correcto. La reacción solo contiene sales oxisales y aloideas. Lo de aquí es una sal aloidea, lo de acá es una sal aloidea, lo de acá es una sal oxisal y lo de allá también es una sal oxisal. Entonces, de esta forma, ¿ya? Entonces marcarías como respuesta la letra A, tu respuesta, ¿ya? ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? Bueno, pasemos a la siguiente. Te dice, la demanda química de oxígeno es un parámetro que sirve para conocer el contenido de materia orgánica en una muestra de aguas y se basa en la siguiente reacción hipotética, ¿ya? Te dan materia orgánica más el ion dicromato, ese ion te lo tienes que saber también de memoria, el ion dicromato en medio ácido, o sea, así es como lo lees, mira, materia orgánica con el dicromato de potasio o dicromato, ¿no? En medio ácido te da ion cromo 3, te da dióxido de carbono y te da agua. Te dice, se toma un volumen conocido de la muestra, ¿ya? Se le agrega dicromato de potasio. O sea, el volumen de la muestra, estás tomando una muestra de materia orgánica, ¿ya? Un pedacito de carne, qué sé yo, un pedacito de fruta, ¿ya? Y se le agrega dicromato de potasio hasta que ya no se observe el burbujeo, ¿ya? Luego se valora en medio ácido con una solución de, esto es sulfato de hierro y amonio, ¿ya? De concentración conocida. Y ferroína como indicador del punto final. Un indicador, ¿ya? O sea, no te rayes, ¿ah? No te rayes porque acá lo que te están diciendo está todo el contexto, ¿ya?
Un indicador es una sustancia que por lo general va a cambiar de color cuando pasa de un medio a otro o cuando se ha completado un proceso, ¿ya? Entonces, aquí lo que te están diciendo es que estás utilizando ferroína como indicador del punto final, o sea, la ferroína debe tener la particularidad de que genera un cambio de color cuando hay algún tipo de cambio, por ejemplo, en el medio ácido, medio básico, o cambio en un proceso, término de un proceso. Dice, la reacción de titulación es esta. Mira, tienes aquí el dicromato con el ion hierro con carga +2 en medio ácido para que te dé cromo con carga +3, hierro con carga +3 y agua. ¿Ya? Te dice, la materia orgánica es un reactivo limitante, solo la reacción de titulación es una reacción redox, la reacción de titulación está invertida, la primera reacción solo llega hasta cromato y no cromo +3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta en este caso? ¿Cuál sería tu respuesta?